noches. En el reportaje de hoy hablaremos del Instituto de Simulación en Competencias Clínico-Quirúrgicas de la Universidad Técnica Privada Cosmos, la UNITEP, que fue inaugurado para brindar a los estudiantes un espacio para la capacitación y el entrenamiento de los recursos humanos del área de salud. Soy Dania Sebey del Departamento de Prensa de UNITEP Televisión y esto es Vidas en Silencio. Comenzamos. El Instituto de Simulación de Competencias Clínicas Quirúrgicas de la UNITEP es una institución educativa y pionera en la ciudad de Cochabamba, con aplicación de alta tecnología para la capacitación y práctica del talento de recursos humanos en el área de salud y el desenvolvimiento de habilidades cognitivas, psicomotoras y valores. Esta institución ayuda a enfrentar a los desafíos de exigencias sanitarias apropiadas para solucionar problemas de salud, garantizando una mejor atención a los pacientes a través de los escenarios quirúrgicos clínicos reales, donde los estudiantes poseen el sentir, experimentar y hacer simulando una situación real. De un parto, entonces generalmente se le coloca a la mujer en una posición ginecológica, ¿verdad? Lo que es la abertura de los pies, todo que esté cómoda, y se pasa a la mujer a la sala de parto cuando ya está lo que nosotros llamamos cuando está coronando o cuando está encajado. Eso tiene que llegar a una dilatación de 10 y un borramiento de 100%. Entonces nosotros al evaluar ya eso, verificamos, aquí podemos ver todavía lo que es el muñeco de simulación, entonces hacemos el tacto y ya vemos la cabecita, se puede ver ahí al fondo. Entonces se pasa a la parte y se prepara todo el material que tenemos, ¿no? Lo que va a ser ya las pinzas para agarrar el cordón umbilical, la perillita de aspiración para el niño, y lo que tenemos que tener son por lo menos 2 kilos y una tijera para campear una vez que deje de latir el cordón umbilical. Luego tenemos que tener un apósito para hacer una protección en el canal del parto, ya que este se puede contaminar con la parte de la región anal. Entonces nosotros protegemos, colocamos un apósito para que no se contamine el niño al nacer, ¿verdad? Aparte también evitamos que haya un descenso brusco y que pueda producir algún desgarro. Entonces eso vamos a ir viendo todo. Entonces está simulando que está abriéndose y está borrado en 100%. Ahí ya podemos ver la cabecita, ¿verdad? Entonces, y esta es la cabecita, ya se puede enfocar bien. Entonces ya va descendiendo. Nosotros vamos ayudando, poco a poco vamos haciendo este movimiento para que vaya descendiendo. Y aquí es donde ponemos la protección, entonces. Colocamos y esperamos. Esperamos a que descienda más. Ahí es donde generalmente ya está totalmente enojado y nosotros hacemos este movimiento para poder ayudar a la madre. Esperamos. Esperamos un poco más. Para otra vez. Generalmente en este paso sí, a veces cuando son las primigestas que llamamos, las que van a tener por primera vez su hijo, entonces no nos colaboran, ¿verdad? Y se quedan trancados y es donde pedimos a la madre que empuje. Antes hacíamos la maniobra de Chrysler donde colaborábamos empujando una parte del abdomen. Ya no se hace esa maniobra porque lo que tenemos que hacer es que la parte del diafragma tiene que ir ayudándonos. Entonces ya tenemos la cabecita, va a ir descendiendo, protegemos, vamos ayudando, sacamos la cabeza, ahí agarramos la perillita, la otra mano,
esperamos, entonces desciende. En esta parte ya podemos ir ayudando a limpiar lo que es las secreciones que hay, ¿verdad? Entonces volvemos a colaborar. Vamos a descender primero lo que es el hombro anterior, entonces ayudamos con el hombro anterior, ya se puede enfocar ahí, y luego al hombro posterior. Entonces ya está el hombro. Aquí tenemos que verificar que no haya circular de color algo, ¿no? Para que evite que se asfixie el niño. Y el último esfuerzo que va a hacer, ya está saliendo el hombro posterior. Entonces ahí ya agarramos, esto. Y el niño ya empieza con el primer llanto en algunas circunstancias, ¿verdad? La protección que hacemos seguimos manejando, cosa que después ya podemos incluso nosotros por nuestra propia cuenta ayudar a desplazar. Entonces agarramos suavemente y en esta parte es donde ya sale con una fuerza que desencadena al hacer el pujo la madre, y también sale lo que es el líquido, ¿verdad? Entonces por eso colocamos un balde para que haya esa protección igual. Entonces una vez colocando, se lo coloca sobre el abdomen de la madre, haciendo el apego precoz en esta circunstancia ahí. Entonces vamos aspirando todas las secreciones que tiene el niño y esperamos a que deje de latir lo que es el cordón umbilical. En esta parte aún sigue pasando la sangre al niño para que esto se prevenga lo que va a ser la anemia, ¿no? La anemia neonatal. Entonces estamos ahí y ahí es donde la madre ya tiene su apego precoz, y luego podemos, una vez que ya está totalmente establecido, los pediatras o generalmente el que está a cargo, también nosotros verificamos lo que es el APGAR, que es un examen clínico que se le hace al recién nacido para ver si ha nacido con buen tono de color, si ha nacido con llanto, si se expira, tiene frecuencia cardíaca y la parte del tono muscular, ¿no? Eso sería toda esa parte. Luego recién, una vez que deje de latir, colocamos las pinzas para que ya no se pueda, cuando se deje de latir el cordón, entonces vamos a cortar el cordón umbilical, colocamos a ambos lados. Generalmente se puede poner hasta 25 centímetros, ¿no? Dependiendo del cordón umbilical, no tiene que ser tan grande, y recién se va a cortar, se secciona, y ya eso es para trasladarlo a lo que va a ser ya la cervicuna, ¿verdad? Pero ahora podemos, incluso se llega a esperar, una vez que está con la madre, entonces la madre misma va teniendo ya la relación con el niño, y nosotros podemos esperar a que vaya descendiendo lo que es la placenta. Que eso generalmente, como utilizamos nosotros el MATER, que es el manejo activo de la tercera etapa del trabajo de parto, entonces vamos ayudando a que vaya descendiendo la placenta. Tenemos diferentes tipos de presentación, ¿verdad? Tenemos la cefálica, que esta es la más común, nosotros le llamamos cefálica, con la parte del dorso al lado izquierdo. Presentación cefálica quiere decir que la cabeza del niño está relacionada con la pelvis materna. Entonces, si tenemos, y esto llega a lo que es un parto ectóxico o parto normal. Ahora, si tenemos otro tipo de presentación, como por ejemplo la transversa, en esta circunstancia no se puede producir un parto, y esto tiene que ir a una cesárea. Ahora tenemos la presentación pélvica o podálica, que algunas literaturas lo dicen, que también se puede con el muñeco de simulación realizar ese parto. Obviamente tiene muchas complicaciones, luxación de cadera, fracturas, todo. Son partos bien complicados que se puede atender, pero lo recomendable ahora es que parta una cesárea cuando se encuentra en una presentación pélvica, porque el mismo se podría ver aquí en el muñeco de simulación, ¿no? Por la mucha dificultad que habría. A veces salen primero los pies, a veces salen de esta forma, y ahí es donde se puede haber una subluxación. En cambio, si sale primero el descenso de los pies, tendremos que agarrar con las maniobras, empezar a girar, empezar a ayudar a descender y ayudar de una forma rápida igual, ¿no? Pero es más complicado. Los primeros auxilios consisten en la atención inmediata que se le da a una persona enferma, lesionada o accidentada en el lugar de los acontecimientos antes de ser trasladados a un centro de asistencia o hospitalario.
Los primeros auxilios son limitados a los conocimientos de la persona que los aplica y ésta no debe pretender reemplazar al personal médico o profesional paramédico que pueden ser de primera o de segunda instancia. Yo soy el doctor Max Herbas González, soy médico director de la clínica. Estoy casi más o menos 8 años trabajando en esta institución. Bueno, la clínica va creciendo, estamos apuntando a hacer un segundo nivel, en el sentido de que ya hemos empezado a tener especialidades, en las cuales tenemos medicina interna, ginecología, pediatría, tenemos traumatología, cirugía general, ¿no? Y complementario estamos con psicología, gerontología, tenemos fisioterapia, farmacia, el servicio de emergencia, servicio de ambulancias, ¿no? El servicio de internación que estamos manejando, ¿no? Con nuestros médicos de guardia, que tenemos 3 médicos de guardia 24 horas durante toda la semana, de lunes a domingo, ¿no? El servicio este servicio sobre todo se caracteriza por lo que son atenciones instantáneas a primera línea, donde todos los equipos que nosotros manejamos son básicos para poder estabilizar al paciente o internarlos en nuestra institución o referirlos a un segundo nivel, ¿no? En este caso un paciente, como ustedes están viendo a este lado, es un paciente que viene con abdomen agudo, un abdomen doloroso que tenemos que definir la causa, si va a ser quirúrgica o solo va a ser medicamentosa. En este caso ya la doctora de guardia lo ha ido viendo, ha ido revisando, está esperando el laboratorio que llegue también a tomar la muestra de emergencia y podamos definir exactamente qué es lo que tiene. El monitor de signos vitales, es verdad, con eso nos facilita mucho hacerlo mucho más rápido. Se fijan cómo ya va la presión arterial, estamos viendo la saturación de oxígeno, la presión arterial media que tiene que sacarnos. Entonces todo esto nos va dando pautas. Si el paciente tuviera una crisis hipertensiva, inmediatamente el equipo suena la alarma. Entonces la alarma de que está fuera de los rangos, lo cual solicita inmediatamente que se estabilice. Entonces ahí ya damos la medicación para bajar esa presión arterial, en este caso, ¿no? En el caso de la señorita, bueno, vemos que otros signos más van a estar alterados, ¿no? La parte primaria ya se lo ha realizado, ¿no? El examen físico, los signos vitales, ver si no hay fiebre, no hay todas esas cosas, o deshidrataciones, que todo esté las mucosas adecuadamente. Bueno, de completar todo el historial clínico, si está el paciente estable prácticamente y con la medicación queda ahí, ¿no? O 2 pasos, pues les decía, o se queda en internación, dependiendo qué es, o si no ya se le da de alta para consulta externa. El paciente si tiene un abdomen agudo, digamos, si tuviera una pancreatitis que requiere internación, pues tiene que quedarse, ¿no? Si no, directamente ya a su domicilio y por consulta externa se hacen los seguimientos clínicos, ¿no? Así. Generalmente hemos tenido abdomen agudo bastante, son los cólicos biliares, hemos tenido casos de gastroenteritis, infecciones urinarias, sobre todo la alta, la pielonefritis, que ya vienen con alzas térmicas, son un poquito más complicadas, y fiebres tifoidea, increíble, pero nos han llegado casos bastante agresivos, ¿no? Después de un proceso. Tiene siempre la costumbre del paciente a veces de esperar un poco, va a ceder, y cuando ya se le agrava recién acude. Pero sobre todo los cólicos biliares por las características alimentarias que tenemos en nuestro país, sobre todo, ¿no? El tipo de alimento que estamos teniendo. Es aquí en la avenida Blanco Galindo, kilómetro 7,5, Florida Norte. Eso no es que a veces confunden. Nosotros damos de referencia Duralit, que son 2 cuadritas al norte, en el mismo edificio de la Universidad UNITEP. Tenemos el celular, el 722-277-43, el 45-63-882, nuestros fijos también, que están igual 24 horas. Estamos en un primer nivel que es de transporte sobre todo y estabilización de pacientes, recojo de pacientes. En el equipamiento todavía estamos en proceso de ello, pero ya está cumpliendo las funciones de transporte y estabilización. Cosa que muchas emergencias que hemos tenido, entre ellas por ejemplo un paciente crítico con un posible paro cardíaco, riesgos, hemos logrado transportar y llegar a otro nivel donde lo hemos estabilizado, ¿no?
Bueno, las ambulancias sobre todo, estas tablas nosotros utilizamos sobre todo cuando hay la resucitación, que llamamos al paciente que entra en ese proceso para hacer las maniobras de RCP. Necesitamos esto por un lugar rígido para poder hacer esa compresión torácica y poder estimular ese corazón y que pueda funcionar ese proceso circulatorio. Tenemos la camilla, que esta camilla es desplegable, o sea, bien inmediatamente salen sus patas para poder manejarlo y transportarlo de la ambulancia hacia el servicio de emergencia o viceversa, desde allá aquí el oxígeno y todo lo que es el gabinete de muebles donde están los medicamentos de urgencias, todo lo que es necesario, los equipos de curación si pueden ser necesarios, ¿no? Estos tienen monitor. Tenemos monitores que son ya más pequeños, que son portátiles, en las que nos ayudan a seguir manejando los signos vitales u otros elementos. Generalmente tiene que ir el chofer, de base importante, su médico y su enfermera. Eso es en un paciente que no es muy crítico o depende. Por eso cuando nos llaman por teléfono, preguntamos primero qué características tiene ese paciente, qué enfermedad posiblemente está teniendo. Hemos tenido pacientes que son, por ejemplo, adultos mayores que han requerido ir 2 enfermeras o 2 médicos, eso dependiendo. Pero en general, de base, siempre mandamos su médico y su enfermera. Es un estrés para nosotros, no solo en el transporte del paciente, muchas veces con el megáfono vamos hablando, paciente crítico, solicitamos permiso, entonces ya un poco vemos de que los conductores miran de dónde viene la ambulancia y no se ubican por la sirena y nos van obstruyendo. Pero todas las ambulancias siempre hemos tenido esas dificultades. Pero gracias a Dios siempre hemos estado prestos a servir a los pacientes que nos han llamado. Bolivia se encuentra entre los países que invierte entre el 4 y 6% de su Producto Interno Bruto, conjunto de bienes y servicios producidos en un país a la salud, lo que representa estar en el mínimo recomendado por la Organización Panamericana de la Salud, el informe quincenal de salud de las Américas de esta gestión. Por ejemplo, ahorita estamos ante un paciente politraumatizado. Como pueden ver, la primera medida que siempre se toma es colocarle el collarín, luego hay que inmovilizar la cabeza. En este tipo de pacientes, cuando nosotros encontramos, realizamos lo que es el ABC. El ABC, que es la permeabilización de la vía aérea, luego viene la parte de la B, de lo que va a ser la vía aérea, luego respiración, la B, la C, que es circulación, y la D, que recién nos vamos a ir a las partes externas del paciente, como podemos ver si tienen heridas, quemaduras o algo. Ahora, nosotros una vez encontrando este tipo de pacientes, que puede ser por accidente de tránsito, caídas de altura del piso, por ejemplo, con lo más común que es en los albañiles que están en construcción, que sufren este tipo de accidentes, entonces nos enfocamos primero a la parte de la cabeza. Encontrando la cabeza del paciente, inmovilizamos 2 inmovilizadores, para que el cuello se mantenga firme, rígido, y no haya alguna lesión a nivel de la columna cervical, ¿verdad? Porque esto después puede producir parálisis o llegando a afectar lo que va a ser la respiración. Segunda parte que se hace, se empieza a levantar o hacemos la maniobra que hacemos frente-mentón, que hiperextendemos el cuello para que el paciente pueda respirar. Entonces, al hacer esa hiperextensión, abrimos la boca del paciente y nosotros escuchamos. Entonces cerramos y escuchamos si respira el paciente. Luego vemos la parte de la vista, tenemos que ver si el paciente está moviendo la parte del tórax, insuflando para ver si está respirando. Luego de eso, al comprobar si el paciente respira, entonces decimos lo que nos enfocamos en los pulsos. Buscamos el pulso radial, pulso carotídeo, femoral, tenemos el tibial, entonces vamos en busca de los pulsos para ver si hay lo que es el latido del corazón, ¿no? En caso no esté respirando. En caso que ya no estés respirando, entonces empezamos lo que es el RCP avanzado, la reanimación cardiopulmonar. Eso quiere decir que ha habido un shock o ha habido algo que detiene los latidos del corazón, por el cual que hasta los pulmones se detienen y no hay la respiración. Entonces empezamos con el ciclo, que son 120 por minuto, son 5 ciclos de 30 compresiones por 2 ventilaciones, en lo que son los adultos. En los niños es diferente, es 15 compresiones por 2 ventilaciones. La parte que utilizamos, entonces ponemos ambas manos y
medimos directamente la apéndice sifoides del paciente junto con la parte del esternón y tomamos la parte media, calculamos esa distancia, colocamos ambas manos y todo el peso cae sobre el paciente. No es que la mano va así, se la empuja, ¿no? O tampoco no va a ir, no es que nosotros nos empujamos y flexionamos las manos, se mantiene recto, firme y es todo el peso, cosa que se escucha y se ve que está entrando en él. Las complicaciones que puede haber de hacer una mala reanimación, por ejemplo, son las fracturas. Entonces se puede producir, apoyamos mucho el peso hacia un lado, produciendo una fractura donde se escucha, ¿no? A veces algún ruido. En el muñeco, por ejemplo, se puede escuchar y producimos una lesión. Ahora, si en caso... las fracturas, perdón, se da porque estamos mal acomodado el paramédico. Generalmente es una complicación, ¿no? Que al hacer una mala reanimación se puede producir una fractura. Ahora, en el caso de que haya sido un accidente de tránsito por un golpe directo sobre el tórax, una caída de costado o algo, puede ser que ya haya algunas fisuras que no estén en fracturas. Por ejemplo, este paciente tiene una fractura expuesta. Al hacer la reanimación, en este tipo de pacientes vamos a producir más una lesión, yéndonos a un neumotórax, que quiere decir que nosotros con una fractura, en términos vulgares, puede ser que lo atraviese el pulmón, produciendo un estallido, y ya no tendríamos que realizar ese es lo que tenemos que enviar directamente a lo que es referir a un paciente a un hospital de tercer nivel, ¿no? Ahora, lo más importante siempre es contar con dos personas, sería lo primordial. En caso de que es solamente una persona que se va a encargar del paciente, entonces hace sus 30 compresiones, empieza contando, siempre el conteo es 1 y 2, o agarran el otro tipo de conteo que hacen 1001, 1002, para que tenga un tiempo, ¿no?, de intercambio. Una vez que se logra, se tapa la nariz y empieza y se insufla, cosa que se sienta que el aire está entrando. Nosotros al darle el oxígeno, claro que el oxígeno que expiramos tiene más CO2, pero igual nos ayuda de que el paciente un porcentaje mínimo de oxígeno ingrese y ayude a insuflar, y aparte que necesita, los dos órganos vitales que necesitan oxígeno son el cerebro y el corazón. Entonces tenemos que rescatar, hacer de que el paciente por su cuenta misma llegue a respirar. Una vez que se logre hacer el masaje, al hacer el masaje del RCP, estimulamos al corazón al comprimir, cosa que bombea la sangre y al mismo tiempo recupera el tono y empieza a circular y empieza a llevar oxígeno a todas las partes del cuerpo. Una vez ya establecida hasta ese punto, ya tenemos la respiración, tenemos la circulación, es donde recién nosotros podemos enfocarnos en las heridas que tiene. Caso que, por ejemplo, se puede ver las heridas de pacientes, si son heridas con exposición de huesos, entonces nosotros usamos compresas, tapamos y llevamos directamente, ¿no?, refiriendo al paciente. Lo más importante siempre es la inmovilización y fijarnos si el paciente respira o no. Ahora, si tenemos el equipo, por ejemplo, en una reanimación básica, solamente está el reanimador que empieza a hacer compresión y ventilaciones. Podemos contar ya con una reanimación avanzada, ya tenemos todo el equipo, tenemos el esteto, cosa que no se puede poder ya ver al paciente. Entonces vemos y empezamos a ver las pupilas, si responden o no responden, para ver si hay alguna lesión celular, ¿verdad? En una avanzada, lo bueno de tener este tipo de material es que, aparte de buscar el pulso, directamente podemos auscultar el corazón si el paciente está con latidos cardíacos. Entonces, teniendo todo este equipo, incluso podemos usar el oxímetro de pulso que tenemos por ejemplo, donde va a medir la saturación de oxígeno que tiene cada persona. Colocando aquí, entonces vemos la parte principal, saturación, y el otro es la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, yo tengo una saturación de 97 y mi corazón está latiendo 83, ¿no?, que es lo normal, hasta 120 por minuto. Entonces nosotros colocamos el dedo índice del paciente y ahí es donde nos fijamos si el paciente tiene o no tiene pulso. Por ejemplo, como es un médico está tratando de rastrear y no va a presentar nada, ahí es donde nosotros, si colocamos y no presenta nada, empezamos a hacer la reanimación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se tiene que tener en lo que es el avanzado. Ahora, si este paciente no responde, se llega a hacer la intubación. Llegando a este extremo, ya se hace en los hospitales, nosotros lo realizamos para que
puedan aprender todos los estudiantes. Aquí tenemos, por ejemplo, una cuadra, un muñeco pediátrico. Entonces, tenemos el ambuloscopio. La parte de la mano siempre es muy sencillo. Tenemos el ambul que nos permite utilizar. Eso también lo tienen todas las ambulancias, ¿no? Una vez que se da las compresiones, se puede hacer con el ambul, siempre apretando, tratando de meter solamente de esta forma. Esa es la cantidad suficiente que tiene que entrar, no se comprime todo, solamente está ahí. Y esto ayuda a que permita que entre una cantidad exacta de aire, cosa que no se pueda dar mayor oxígeno, porque la saturación siempre no llega a un 100% en su totalidad, es menos del 100%. Ahora tenemos acá lo que es un muñeco pediátrico, entonces siempre, ¿no? Este se coloca ahí. Ahí, por ejemplo, tengo dificultad, puede estar ahí. Siempre se hace lo que es la maniobra, extender. Entonces estiramos y colocando por este lado, pueden ver ahí se ve la lengüita del niño. Nos vamos hacia el fondo y nosotros empujamos, cosa que aquí ya podemos ver que podemos realizar lo que es la intubación directamente hacia los pulmones para que se pueda insuflar igual. Entonces ese es los procedimientos que realizamos. Intubación pediátrica se usa en los casos de... La intubación podemos realizar igual, por ejemplo, en pacientes que han sufrido accidentes, en neonatos que al momento de nacer no dan el primer llanto respiratorio, entonces empiezan a tener dificultad respiratoria, en asfixias neonatales. Entonces en todos ellos realizamos lo que es la intubación, pero siempre como última medida. Primero empezamos a hacer el ABC, permeabilizar la vía aérea, porque a veces puede haber algún objeto. Por ejemplo, tenemos aquí este muñeco. A veces los niños encuentran algunas bombas, algo, cosa que se puede obstruir sobre la vía, ¿no? La vía de la respiración. Entonces puede ver esa partecita, cosa que luego se agarra y ya utilizan otra maniobra, cosa que ponen al niño y empiezan a empujar. Y ahí se puede ver que está, ¿no? La perillita, cosa que luego meten el dedo, el meñique, y sacamos. Entonces todo este tipo de procedimientos se realiza siempre enseñando a los estudiantes para que puedan manejar este tipo de acción cuando se les presente. Y como les habíamos mencionado en el ST, tenemos también el muñeco para realizar directamente las compresiones siempre sobre la tabla, porque tiene que estar sobre un área firme, fija, rígida, y no sobre, por ejemplo, este tipo de esponjas, porque cuando el estudiante o la persona que esté encargada de realizar esto comprime, toda la energía que yo estoy llevando se va a ir por los costados. Entonces sí o sí tiene que utilizarse una tabla o una superficie bien rígida. En cambio, si yo pongo aquí, entonces se puede ver que la parte de la camilla se entra, ¿no? Entonces no tiene que ser de esa forma. Y la parte que nosotros utilizamos, se puede ver en el muñeco, se va siempre por extensión. Y para permeabilizar la vía aérea, y cosa que el paciente pueda recuperar y tener una buena respiración. En el Instituto de Competencias Médico-Quirúrgicas de UNITEP se deben tomar decisiones rápidas y no hay tiempo para pensar. Por tanto, la simulación permite que el estudiante pueda repetir situaciones diariamente y adquirir habilidades, experiencias y eficiencia con una base competente para un mercado laboral. Un lugar donde se aposta la vida a veces es peligroso para los estudiantes. Sin embargo, gracias a este equipo de simulación, la UNITEP forma futuros profesionales capacitados para poder responder a las necesidades sociales de nuestro contexto. Las ambulancias son como centros de salud. Primer, segundo y tercer nivel es la clasificación de estos vehículos de asistencia hospitalaria. Las de primer nivel tienen que tener lo básico, como un sistema de iluminación, señalización de emergencia y el material necesario para inmovilizar al paciente, mientras que las de segundo nivel deben contar con monitores cardíacos, aspiradores mecánicos. Finalmente están las de tercer nivel, que deben llevar desfibrilador, succionador mecánico y respiradores artificiales.
La población tiene que entender que cuando la ambulancia está con la sirena y los destelladores, se le debe ceder el paso porque está con un paciente en riesgo. Y la pregunta de la semana es: ¿cree que en Bolivia los médicos están preparados para cualquier emergencia que se les presente? No olvide dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube como Vidas en Silencio UNITEP Televisión. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.